Doctor, qué gusto, muchas gracias por recibirnos, un placer. Bueno, muchas gracias, que el año pasado hicimos por Zoom, ahora presencial. Personalmente nos estamos conociendo, doctor, ¿no? Exactamente, sí señor. La gran consulta, ¿cuándo un paciente recurre a usted? ¿Por qué un paciente viene a visitar al reumatólogo? Bien, yo le hago un comentario muy simple. Cuando uno tiene un problema en el ojo, automáticamente piensa, voy al oculista. Bueno, pero ¿qué pasa cuando un paciente tiene un dolor en las articulaciones? No saben para dónde ir. Generalmente van al traumatólogo. Entonces, ahí está el error. O sea, cuando uno tiene un dolor articular no relacionado con un traumatismo o con un accidente, ahí sí debe, si es relacionado con un accidente, debe consultar al traumatólogo o con un traumatismo. Si uno tiene un dolor articular, manos, muñeca, codo, lo que fuere, que persiste en el tiempo, debe consultar al reumatólogo. Son dos especialidades totalmente diferentes. Yo súper respeto a los traumatólogos, pero son especialidades totalmente diferentes. La gente nos confunde, pero nosotros venimos de la clínica. Nosotros, la mayoría, somos especialistas en clínica que hacemos una segunda especialidad en reumatología. Por eso nosotros tenemos un posgrado de 7 años contra cualquier otro especialista que son 3 o 4. Entonces digo, por eso, un dolor articular que persiste en el tiempo, de mano, de rodilla, de codo, de hombro, de columna, tiene que consultar al reumatólogo. Y que aparece sin motivo aparente. Exactamente. Y que se va agravando con el tiempo. Exactamente. Bien. Exactamente. Está bueno aclararlo porque es falta de conocimiento. Muchas veces la gente no sabe a quién consultar, ¿no? Cuando le aparece un dolor de este tipo. Tal cual, tal cual. Doc, ¿y cuáles son los problemas más frecuentes que les toca atender? El año pasado hablamos de fibromialgia. Exacto. Porque la fibromialgia, hablamos que en la pandemia, con el encierro y la angustia, muchas, sobre todo mujeres, enfermaron de fibromialgia. Bueno, en la consulta reumatológica, si yo veo la lista de pacientes del día de hoy, le diría que una de las enfermedades más frecuentes es la artritis reumatoidea, que es una enfermedad que produce dolor e inflamación en las articulaciones, manos, codos, hombros, pies, rodillas, que tiene una característica, que es sobre todo nocturna o al despertarse a la mañana. O sea, las personas se despiertan con el dolor durante la noche y a la mañana se levantan con una dificultad para mover la articulación. Eso, si es algo que dura una semana, no, pero si es algo que dura 15, 20 días, un mes, eso es una artritis. Puede ser artritis reumatoidea, puede ser otra artritis. Hay muchísimas artritis. La artritis psoriásica, que es la que tiene artritis más la psoriasis, la artritis del lupus, la artritis de otras enfermedades. Pero vamos a ponerlo genéricamente, una artritis. Esa es la causa, una de las causas frecuentes. ¿Qué lo provoca, doctor? Tiene una predisposición genética y lo que no se conoce exactamente es el agente desencadenante. ¿Qué lo desencadena? Generalmente se cree que es el estrés físico o el estrés psíquico. O sea, una infección viral, ejemplo la del COVID, a veces desencadena una artritis. Otras enfermedades virales o un estrés psíquico. Digo, una persona que tuvo una pérdida, tiene un problema laboral muy importante o una relación familiar insatisfactoria, puede desencadenar la enfermedad. Pero con predisposición genética, si no, no. Eso es una de las causas más frecuentes de consulta. Después, la otra causa de consulta frecuente es la artrosis. La artrosis ya no afecta a tantas articulaciones. Por ejemplo, una artrosis puede afectar una rodilla o la otra rodilla, una cadera o la columna. Puede afectar también esta parte de la mano, esta zona, o puede producir unos nudillos agrandados, sobre todo en las interfalángicas distales, pero ya es menos aparatosa. Es menos también riesgosa, aunque puede terminar en una cirugía, pero digamos, porque la artritis, yo me olvidé comentar que puede afectar el pulmón, puede afectar el riñón, puede afectar los ojos. En cambio, la artrosis solamente afecta 1, 2, 3, 4 articulaciones, pero no afecta riñón, ojos, etc. ¿Sí? Y la otra causa, que no es una causa de consulta, pero es una causa de hallazgo, que lo encontramos nosotros, es la osteoporosis, que es cuando la calidad del hueso de las personas se debilita y aumenta la incidencia de fracturas. O sea, son personas, por ejemplo, mujeres, por poner un ejemplo, que empiezan a ponerse la columna curvada. Entonces usted le hace una radiografía y encuentra que las vértebras se van colapsando, se van achicando, como si las hubiera aplastado con un pisotón.
Esos son por fracturas vertebrales pequeñas, microfracturas, que generan que la columna deje de funcionar adecuadamente. Y eso, o la fractura de cadera. La gente que se cae, o sea, no es que subió el andamio y se cae y se fractura, sino que está caminando y se cae, eso es una fractura de cadera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todas son patologías muy dolorosas, doctor. En general sí, menos la osteoporosis, que la osteoporosis, si no hay fractura no hay dolor, pero está la enfermedad, digamos. Usted me habló el año pasado así rápidamente, sí, el lupus, ¿qué es eso? Bien, el lupus es una enfermedad muy interesante porque afecta sobre todo mujeres y jóvenes. Son personas jóvenes que comienzan con manchas en la piel que son sensibles al sol, o sea, son personas que se exponen al sol y se empiezan a manchar todo el rostro, ¿cierto? Que acompañado de eso puede tener dolores articulares y puede tener el problema del lupus es un enemigo silencioso porque hay un montón de cosas que no tienen síntomas. Por ejemplo, si le afecta el riñón, que es una de las causas que afecta al lupus, hasta que usted no se da cuenta que tiene proteína en la orina porque tiene una orina muy espumosa, no se da cuenta que está afectado el riñón. O empieza a aumentar de peso porque hace edema, retención de líquido. O cuando puede debutar por un ACV, o sea, por un infarto cerebral, también. Porque esa es la característica del lupus. Es multivariable, digamos, no tiene una sola característica. Pero ¿cuáles son los síntomas para que los el más paciente frecuentes, pueda exacto. Decidir consultarlo? Bien, los más comunes serían dolores articulares, manchas en la piel sensibles al sol o caída del pelo. ¿Todas estas son patologías que impactan en los adultos, doctor? ¿O no. A temprana edad también los niños pueden padecer artritis, sí, osteoporosis? Exactamente. Los niños pueden tener casi las mismas enfermedades que los adultos. Pueden tener artritis reumatoidea, artritis psoriásica, pueden tener lupus, esclerodermia, todo lo que quieran. Lo que los chicos no tienen es artrosis y osteoporosis. Excepto que el chico haya sido un chico que por algún motivo haya recibido una alta dosis de corticoides durante un tiempo y sí puede tener osteoporosis, pero es muy rara la osteoporosis en el niño. Sería medicamentosa. Pero si no, es una enfermedad de adultos, la artrosis y la osteoporosis. Las otras puede afectar a cualquier edad. ¿Hay tratamiento para todas estas patologías? Para todas hay tratamiento. ¿Se pueden diagnosticar rápidamente con un simple examen? Sí, es que con una consulta, mire, le digo, el paciente cuando viene a la consulta, si cuando el paciente se va, el médico ya no tiene su idea de lo que el paciente tiene, es que probablemente el médico esté errando la cosa. O sea, no siempre se diagnostica en una consulta, porque usted lo ve al paciente, sospecha el diagnóstico, le pide los estudios y el paciente viene a una segunda consulta y le trae los estudios y ahí confirma el diagnóstico. Pero usted cuando el paciente se vaya tiene que tener una idea de qué es lo que tiene. ¿Se entiende? Perfectamente. ¿Son enfermedades prevalentes en los hombres o en las mujeres? Depende. Por ejemplo, la artritis reumatoidea, el lupus, la esclerodermia son más frecuentes en las mujeres. La osteoporosis es más frecuente en las mujeres, hasta los ancianos, pero si no son más frecuentes en las mujeres. La gota, que es esa enfermedad que produce el dolor tan intenso en las articulaciones, sobre todo el dedo gordo del pie, el tobillo, la rodilla, es una enfermedad de hombres. Digamos, prevalente estoy hablando, no es que sea solo de hombres. Sí. Prevalecen las mujeres esas otras, prevalecen los hombres. Y la artrosis, cualquiera, hombre o mujer. Siempre hablamos de lo importante que es la medicina preventiva. ¿Cómo hacemos para no llegar a esto, doctor? ¿Hay alguna manera? Bien. Alimentación saludable, abundante ejercicio físico. ¿Qué podemos hacer para evitar que aparezca alguna de estas patologías? Voy a ser como bastante conciso en esto. En las enfermedades reumáticas, excepto en la artrosis y en la osteoporosis, no tenemos mucho para prevenir. En el sentido que yo no puedo predecir que voy a tener artritis reumatoidea, puedo predecir que tengo lupus. O sea, digo, si como sano o si hago actividad física, no voy a evitar tener la enfermedad. Sí puedo ayudar, porque, por ejemplo, si yo tengo 120 kilos y mido unos 60, obviamente que puedo tener riesgo de artrosis de rodilla. Entonces ahí sí, bajar de peso me disminuye el riesgo de artrosis de rodilla. Consumir una dieta rica en calcio y en vitamina D me va a disminuir el riesgo de osteoporosis, pero no me lo puede a veces evitar. Puede disminuir, pero no evitar. ¿Por qué? Porque a veces uno necesita, hay cargas genéticas
que no son evitables. ¿Se entiende? O sea, lo que usted ha recibido de su familia Sí. no lo puede evitar. Sí. Entonces digo, por supuesto que vivir sanamente significa alimentarse como corresponde, con 5 raciones de frutas o verduras por día, con lácteos descremados, leche, queso, yogur, o si no, suplementarse con vitamina A y D. Fibra, todos tenemos que consumir fibra. La fibra está en los cereales, en las verduras, en las frutas. Y por último, no consumir grasas saturadas. Las grasas saturadas están en las frituras, crema de leche, yogures enteros, quesos duros. Y por último, nada que tenga exceso de sal. Todo lo que viene snack, que están tan de moda, todos los quesitos, esas cosas, es basura pura. Es grasa con sal. La sal en exceso es sumamente tóxica para el cuerpo. ¿Son enfermedades históricas que existieron siempre, doctor, o aparecieron un día en el planeta por arte de magia y uno no sabe por qué? Bueno, Porque eso, nuestros abuelos y bisabuelos no sabían si tenían artrosis cuando le dolían los huesos, como así decían ellos, ¿no? O sea, lo que hay ahora es información. Las enfermedades existieron siempre. Lo que no existió siempre es la fibromialgia, que hablamos el año pasado por Zoom, porque eso es una enfermedad de la civilización. O sea, cada vez tenemos más enfermedades de la civilización. Nosotros compartimos cada vez menos enfermedades con los animales. ¿Por qué? Porque el animal no sufre el estrés que sufre el humano. La civilización hace que los seres humanos vivan estresados. Y el estrés genera muchas enfermedades. Hipertensión arterial, algunos tipos de enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Alergias. Y para terminar, hay mito, ¿vio? Usted sabe cómo es esto. La gente cree que venir al médico es carísimo. Que tiene que dejar su sueldo completo. Yo quiero que hablemos de esto porque, por otra parte, y luego de la pandemia más todavía, hay mucha necesidad contenida. Hay personas que vienen al médico ya cuando no dan más de los dolores, ¿no? Bien, y esa puede ser una de las razones, ¿no? Totalmente. Le hago una ecuación simple. Vamos a tomar un hombre o una mujer de 30 años que tiene dolores articulares con una probable artritis reumatoidea o un probable lupus. La persona dice, bueno, yo no voy a gastar X dinero en la consulta médica, prefiero hacer otro tipo de ensayo de consulta. ¿Qué pasa? Cuando usted retrasa la consulta al especialista, sobre todo al reumatólogo, en este caso, porque yo soy reumatólogo, lo que hace es pierde lo que se llama la ventana de oportunidad. ¿Qué es la ventana de oportunidad? Es cuando usted comienza con los síntomas que ya comenzó la enfermedad, tenemos 6 meses que son la ventana de oportunidad para atenderlo y tratarlo como corresponde. Cuanto más tiempo pase después de los 6 meses, menos oportunidad tenemos de frenar la enfermedad. Entonces le pregunto, esa persona que se quiso evitar la consulta, que a los 6 meses pasó el tiempo, pasó el año y medio, los 2 años, empieza a tener discapacidades. Por ejemplo, hoy no puedo mover el hombro, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y empieza a tener lo que se llama la discapacidad. Entonces usted tiene 40 años y tiene discapacidad. Entonces no lo toman en este trabajo porque no puede, esto no lo puedo, aquello no lo puedo, aquello no lo puedo. Entonces, ¿quién pierde? Pregunto. Segundo, olvidémonos de la discapacidad. Las enfermedades autoinmunes, cuando usted no las atiende a tiempo, producen un envejecimiento prematuro. Y eso está estudiado. Las personas con artritis, cuando no se atienden a tiempo, mueren antes. Y eso es así. ¿Por qué? Porque estas enfermedades autoinmunes son una explosión inflamatoria. Y no es esa explosión inflamatoria de citoquinas. Produce un envejecimiento prematuro de las arterias y la gente muere antes de infarto cerebral o de infarto cardíaco. Entonces digo, ¿cuál fue el ahorro? ¿El ahorro lo pagó con discapacidad, lo pagó con un infarto o lo pagó con una ACV? Digo, ¿cuál es el ahorro? Porque guarda que uno tiene que saber cuál es el ahorro en la vida. El ahorro es, si usted tiene un producto A y un producto B, que los dos son buenos, compra el más barato. Pero cuando usted no tiene opción y tiene que elegir una opción, el especialista, no hay que dudarlo. O sea, no hay que dudarlo porque es la ventana de oportunidad, son 6 meses en general. Cuanto más tiempo pasa, menos oportunidad tenemos de frenar la enfermedad y más riesgo de discapacidad o
en algunos casos de muerte. Clarísimo. La mejor inversión es la inversión en salud, porque por ahorrarse unos pesos muchas veces perdemos nuestra calidad de vida. Es que es obvio, es una cuestión obvia.